vengando mes a mes. Bien, cuando nace el SAC, así, allá creo que nace en los años 80, o podemos decir que antes, el SAC se entendía que era una 12ª parte de la remuneración del trabajador, ¿sí? Tenía como un premio el trabajador, que era una 12ª parte, era un sueldo más, en realidad, que percibía el trabajador. ¿Y en qué momento percibía ese sueldo más? Ese sueldo más lo percibía cuando terminaba el año, ¿sí? A fin de año, el trabajador percibía, o la ley establecía, que tenía que cobrar un sueldo más. ¿Y cómo calculaba ese sueldo más? Como era un sueldo más, se determinaba que era una 12ª parte de cada mes, se iba calculando, o sea, la 12ª parte de enero, la 12ª parte de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y llegábamos a diciembre, y el empleador tenía que darle ese sueldo más correspondiente a una partecita de cada uno de los meses, ¿sí? Así nace el SAC, como un sueldo más que se pagaba en diciembre, a fin de año, el último día hábil del año, ¿sí? El 31 de diciembre, era que percibía un sueldo más. En nuestro país, el tema de la inflación siempre fue constante, ¿sí? No es nuevo, no es de estos años, no lo vemos ahora, sino que siempre existió y siempre el Estado se había, en realidad, se topó con el mismo problema, que llegaba a diciembre y como siempre hubo inflación, veía que lo que tenía que percibir el trabajador no era redituable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estableció el Estado? En vez de pagar ese sueldo más en diciembre, lo pagaba, o había establecido que lo pagaba la mitad al 30 de junio y la otra mitad al 31 de diciembre. En este periodo, entonces, seguía siendo un sueldo más que se pagaba la mitad en junio y la mitad en diciembre. Seguimos con el transcurso del tiempo, seguimos teniendo inflación y por ahí en el año, si no me equivoco, en el año 89, en la gran hiperinflación, cuando fue el gobierno de Alfonsín, si bien hoy tenemos inflación, pero en el gobierno de Alfonsín fue 3 veces superior. Y los aumentos de sueldo eran 20% todos los meses, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En ese periodo, si nosotros tomábamos la 12ª parte de enero y la pagábamos en junio, no era redituable o el trabajador perdía mucho poder adquisitivo, ¿sí? A partir de ese momento, el cálculo del SAC, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que el cálculo del SAC, o sea, ese sueldo más, tengo que elegir la mejor remuneración devengada por el trabajador en el semestre que estoy liquidando, ¿sí? Rebobinando. ¿Qué es el SAC? El SAC así se llama, sueldo anual complementario, es un sueldo más que percibe el trabajador, ¿sí? En 2 etapas, ¿sí? Un sueldo completo más que percibe el trabajador en 2 etapas. La primera etapa la percibe al 30 de junio, ¿sí? El empleador tiene obligación de pagar al 30 de junio la mitad del sueldo anual complementario y la otra mitad el empleador tiene obligación de pagarla el 18 de diciembre, ¿sí? Entonces, al día de hoy, decimos que el empleador tiene que pagar ese sueldo anual complementario en 2 etapas, al 30 de junio y al 18 de diciembre. ¿Y cómo se paga? Sigue siendo un sueldo más, ¿sí? Pero en vez de ser la 12ª parte, porque las remuneraciones o sea, hay aumentos de sueldo y eso perjudica al trabajador, la ley me dice que tengo que elegir la mejor remuneración del semestre que estoy liquidando, ¿sí? ¿Y qué semestre estoy liquidando? En el primer semestre
¿Qué meses entran? De enero a junio. Elijo la mejor remuneración. ¿Cuál es la mejor remuneración? La remuneración más alta como bruta, el mejor sueldo bruto entre enero y junio. Elijo ese mejor sueldo bruto de enero a junio y pago la 12ª parte por ese mes. ¿Sí? La 12ª parte por enero, por febrero, por marzo, por abril y por mayo. En definitiva, elijo mejor remuneración, divido por 12 para obtener la mejor, la 12ª parte y lo multiplico por la cantidad de meses devengados. ¿Sí? Si trabajó el semestre completo, ¿me van entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Sí, profe. Divido por 12 y lo multiplico por la cantidad de meses devengados. Bien, si no trabajó el semestre completo, puede ser que haya faltado días, que haya empezado a trabajar después, que se haya ido antes, o sea, que no cumplió el semestre completo. Sigo manteniendo la misma fórmula o sea, vamos a suponer que empezó a trabajar en el mes de febrero. También tiene obligación de cobrar el SAC. ¿En qué periodo? En junio. ¿Trabajó el semestre completo? No, no trabajó el semestre completo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo empezó a trabajar? Empezó a trabajar el 1 de febrero. Entonces yo tendría que estar pagando la 12ª parte de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio, ¿sí? Divido 12 por la cantidad de meses que efectivamente trabajó. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cálculo del SAC. Mejor remuneración se calcula sobre la mejor remuneración del semestre, ¿sí? Son dos remuneraciones distintas. Para el primer semestre, elijo la mejor remuneración entre enero y junio. En el segundo semestre, elijo la mejor remuneración entre julio y diciembre, ¿sí? Pues seguramente van a ser distintas, tienen que ser distintas las mejores remuneraciones. Puede ser que en el primer semestre la remuneración sea más alta que en el segundo, ¿sí? Si fuera un país normal, probablemente como pago vacaciones sea más alta la remuneración del primer semestre, ¿bien? O tenga más comisiones en el primer semestre, ¿sí? Las remuneraciones que voy a elegir tanto para uno como para el otro van a ser distintas. ¿Bien? ¿Quedó dudas respecto al SAC? Si ustedes ven la teoría que nosotros les dejamos, ¿sí? Les da la característica, que son las 4 características importantes, que es anual, que es complementario, que es remunerativo, ¿sí? ¿Qué significa que es remunerativo? Que está sujeto a aportes y contribuciones, y que es diferido. ¿Por qué es diferido? Porque se va devengando todos los meses y se paga en 2 partes. La mitad se paga en enero, la mitad se paga en junio y la otra mitad se paga en diciembre. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos a ver referente al embargo. ¿Dónde está regulado lo del embargo? ¿En la ley y en dónde más? ¿De dónde surge? En la Constitución, profe. El sueldo es inembargable. ¿Y qué más? ¿Es inembargable el sueldo? El salario mínimo vital y móvil es inembargable. El salario mínimo vital y móvil es inembargable. ¿Vieron el decreto 484 ustedes? ¿Lo vieron con Viviana? ¿O no? ¿Eso no es lo del 10, profe, y lo del 20? Sí, que está en Que el si decreto supera, 484.
¿Saben de dónde surge? Vamos a repasarlo, ¿les parece? ¿Saben de dónde surge? ¿De dónde lo explicó Viviana? ¿Lo quieren repasar? ¿Lo saben? Arranco con el ejercicio. No sé, díganme ustedes. Surge del artículo 484, ¿no? Es un decreto, el decreto 484, artículo 1, 2 y 3. Todos Y del están... artículo 120. Y el artículo 120, sí. Todos, o sea, tienen perfectamente claro cómo es el cálculo del embargo o quieren que lo veamos en teoría. Lo vemos directamente en la práctica. Me avisan ustedes, que no les dé vergüenza, porque a lo mejor lo vieron en la teoría. Si podemos repasar un poco para poder entrar en la práctica, mejor, profe. Bien, entonces yo para eso me baso, la ley me dice, hablando así en forma clara, hay dos tipos de embargo, ¿sí? Nosotros decimos que hay embargos por tipo alimentario y embargos comerciales, por deudas comerciales. Los embargos por deudas alimentarias tienen otro tipo de límite, ¿sí? Y lo fija el juez. No está regulada, no entra dentro de esta limitación del sueldo mínimo vital y móvil. El juez es el que fija cuánto tengo que embargarle por deudas alimentarias, ¿sí? Entonces, las deudas alimentarias están excluidas de este cálculo, o de este cálculo, si bien dicho, de embargo por deudas comerciales. Son distintos, ¿sí? Si llega una cédula por un embargo por una deuda alimentaria, ese embargo por deuda alimentaria lo establece el juez cómo tengo que hacer el embargo. En cambio, en el caso de deudas comerciales, la ley me establece cómo tengo que efectuar o qué es lo que le puedo embargar al trabajador. Bien, el primer punto que tengo que resaltar es que lo que yo puedo embargar o lo que no puedo embargar es el sueldo mínimo vital y móvil. El sueldo mínimo vital y móvil del trabajador es inembargable. La proporción del sueldo mínimo vital y móvil es inembargable. No se puede embargar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a embargar? Voy a embargar lo que excede el sueldo mínimo vital y móvil. ¿Y cómo lo voy a embargar a lo que excede el sueldo mínimo vital y móvil? Me lo fija el decreto 484. Me dice, las remuneraciones devengadas por el trabajador en cada periodo mensual, así como cada cuota del sueldo anual complementario, son inembargables hasta una suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes del régimen de contrato de trabajo. Las remuneraciones superiores a este importe serán embargables en la siguiente proporción. ¿Se ve atrás o no se ve la pizarra si yo escribo algo? Si yo les escribo algo. Sí, se ve. Entonces, yo lo primero que tengo que determinar que voy a embargar. Por un lado, el sueldo y por otro lado, el SAC. Son embargos distintos, son cuentas distintas, ¿sí? ¿Y qué sueldo voy a embargar? El sueldo bruto del trabajador. Y el SAC, por supuesto, el SAC bruto. Son dos cuentas distintas. Entonces, ¿lo puedo embargar todo? No, no le voy a embargar todo. Le tengo que restar, o sea, ¿qué es lo que puedo embargar? Puedo embargar el excedente, el sueldo mínimo vital y móvil. Al sueldo bruto le resto el sueldo mínimo vital y móvil y obtengo lo que es el excedente. Y eso es lo que puedo embargar, ¿sí? Respecto al sueldo. Entonces, yo parto del sueldo bruto del trabajador. ¿Por qué? Porque el artículo 1 que me dice que tanto el sueldo como el SAC son inembargables. ¿En qué proporción? En la proporción del sueldo mínimo vital y móvil,
¿sí? En lo que exceda el sueldo mínimo vital y móvil, sí lo puedo embargar. ¿Y lo puedo embargar en su totalidad? Me dice, esos serán embargables en las siguientes proporciones. Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital mensual hasta el 10% del importe que exceda este último. ¿Vamos al ejemplo? ¿Saben cuál es el sueldo mínimo vital y móvil hoy? 24.000 y algo, ¿no es? 24.000. Ahora, espérenme un segundo. Esto no. Presentar. 408. Esta es la evolución del salario mínimo vital y móvil para el transcurso de los años en nuestra querida República Argentina, que fíjense que tenemos montos distintos desde abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y del 2021 y hasta febrero. Ahora en mayo, 24.408, ¿sí? Entonces, ¿se ve lo que estoy armando acá? Vamos a suponer que el sueldo bruto del trabajador es 50.000 pesos. ¿Qué tengo que restarle yo? Estamos en febrero, en mayo. Los 24.000. 408. ¿Voy a poder embargar todo? No, la diferencia. ¿Me sacan la cuenta? Dejen que la voy a hacer yo. 50.000. 1.408 más. Voy a poder embargar por 25.592. ¿Lo voy a poder embargar en su totalidad a esto? No. Para saber si lo tengo que embargar en un 10 o un 20%, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver si el sueldo bruto del trabajador, si los 50.000 pesos, excede al doble del sueldo mínimo vital y móvil. Para eso tengo que hacer los 24.408 por 2, que ya sé que me da menos, pero lo voy a calcular igual. 48. 816. 816 y compararlo con los 50.000. Como el sueldo bruto supera al doble del sueldo mínimo vital y móvil que estoy usando, embargo ¿cuánto? Embargo el 20% de los 25.592. Llevé a la práctica este artículo, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, ¿se entendió? El 20% de esos 25. El 20% de estos 25. Vuelvo a repetir. Sueldo bruto del trabajador. Sueldo bruto del trabajador, 50.000 pesos. ¿Lo puedo embargar todo? No. La ley me dice que puedo embargar solamente el excedente. ¿Por qué? Porque lo que es inembargable es el sueldo mínimo vital y móvil. Como el sueldo mínimo vital y móvil es 24.408, yo sé que voy a poder embargar el excedente, la diferencia entre los 50.000 y los 24.408. Voy a poder embargar sobre 25.592. ¿Puedo embargarlo todo? No, no lo puedo embargar todo. La ley me dice, en el decreto, en realidad 484 me dice, en el artículo 1, inciso punto 1, remuneraciones no superiores al doble del sueldo mínimo vital y móvil mensual hasta el 10% del importe del excedente. Punto 2, retribuciones superiores al doble del sueldo mínimo vital y móvil hasta el 20% del importe que excediera de este último. ¿Sí? Entonces,
redondeando y para ser rápido, los 50.000 pesos, el sueldo bruto, lo tengo que comparar con el doble del sueldo mínimo vital y móvil. El sueldo mínimo vital y móvil, ¿cuánto es? 48.816, ¿sí? El doble. Comparo los 50.000 con los 48.816. Como el sueldo bruto supera al doble del sueldo mínimo vital y móvil, ¿cuánto embargo? Embargo el 20% del excedente, de los 25.000 pesos. ¿Sí? Si fuera menor, embargaría el 10% del excedente. ¿Hasta ahí estamos? Cálculo del sueldo. Bien. ¿Tomaron nota del detalle? De todas maneras está en lo que armamos nosotros, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué les dije que era el SAC antes de arrancar? ¿Qué era el SAC? Sueldo anual complementario. Era un sueldo más. ¿Sí? Es un sueldo más. Lo primero que dije cuando conté la historia, ¿qué era? Era un sueldo más que cobraba el trabajador. La mitad en junio y la mitad en diciembre. ¿Sí? El artículo 484 me dice que tanto el sueldo como el SAC son embargables. ¿Sí? Entonces, arranqué la clase diciendo lo que era el SAC y la otra parte de la clase dije que lo que primero se hacen cálculos distintos. Un cálculo para el sueldo y otro cálculo para el SAC. ¿El SAC qué es? Es un sueldo más que se paga la mitad en junio y la mitad de diciembre. Cálculos distintos. Si el SAC es un sueldo más que se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre, ¿qué sueldo mínimo vital y móvil voy a usar? Sin vergüenza. Me escriben si me tienen vergüenza. El de ¿O no junio me y el de entienden? diciembre. El sueldo mínimo vital y móvil, ¿por cuántos días? ¿Por cuántos días es? ¿Es por 30. 30? ¿Por mes completo? ¿Sí? ¿O no? ¿Y por qué no se usa el Sí. del mejor? Viste que el SAC vos lo calculás de la mejor remuneración. Uso la mejor remuneración. SAC, ¿Y por qué no elegí usa la ese? mejor remuneración. ¿Bien? La mejor remuneración, pero vos tenés que pagar la mitad. ¿Sí? Pues un sueldo más que pagás la mitad en junio y la mitad en diciembre. ¿Sí? Una vez que llegaste al SAC bruto, ¿cómo llegaste a ese SAC bruto vos? Y de La mejor remuneración dividido 12 por 6. Ujú. Bien, ese es tu SAC. Tenés que embargar el SAC. Dijimos que tenías que embargar el sueldo por un lado y el SAC por el otro. El SAC es un sueldo más, que pagas la mitad en junio y la mitad en diciembre. ¿Sí? Si lo vas a embargar al SAC y te dice que no puede exceder, o sea, que lo que es inembargable es el sueldo mínimo vital y móvil. ¿Qué sueldo mínimo vital y móvil vas a usar? ¿No sería El la de mitad, junio. profe? Sí, la mitad. Pero el que corresponda a junio, de la misma proporción que hiciste el SAC, que hiciste el cálculo del SAC. ¿Sí? Para vos calcular el SAC, ¿qué hiciste? Dividido 12 por 6 o dividido 360 por 180 si lo hacemos por día. ¿Sí? Te va a dar lo mismo. Para calcular qué proporción de sueldo mínimo vital y móvil corresponde a ese SAC, tomás el sueldo mínimo vital y móvil, dividís por 12 o dividís por 360 y lo multiplicas por 6 o por 180 o tomás la mitad del sueldo mínimo vital y móvil. ¿Sí? Entonces, en el cálculo del SAC, ¿me van siguiendo? ¿O vamos directamente a la práctica? Porque si no, no vamos a ver cómo... ¿Sí? Acá es el SAC bruto. El SAC bruto es 25.000. ¿Sí? ¿Qué sueldo mínimo vital y móvil voy a tomar? Los 24.000 es por mes completo. Bien,
tendría que estar tomando el periodo junio, ¿no? Es distinto. Es la mitad del sueldo mínimo vital y móvil. A esto le llamo excedente. Y lo comparo de la misma manera con el doble de lo que estoy usando. ¿Vamos a la práctica? ¿Y lo vemos desde la práctica? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Mejor? Bien. Bueno. Ejercicio. ¿Todos tienen el ejercicio 9? ¿Todos lo tienen? Sí, profe. Bien. Leo. Dice, realice la liquidación del sueldo correspondiente al mes de diciembre del 2020. ¿Sí? La fecha de pago del SAC. Por boleta, yo que les había dicho que el SAC, ¿cuándo se pagaba? Se pagaba la primera cuota el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre, ¿sí? En realidad se paga el SAC antes de que finalice el mes. No tengo los datos completos del mes. Debería ajustar, ¿sí? Yo, el SAC a fin de diciembre, pero bueno, en realidad nosotros estamos tomando los ejercicios como que el SAC ya tenemos el sueldo de diciembre y si tenemos el sueldo de diciembre podemos elegir correctamente cuál es la mejor remuneración. Bien, porque puede pasar que la mejor remuneración, si yo liquido al 18 de diciembre el SAC, no tengo la remuneración de diciembre. Puede que esté eligiendo un mes de sueldo que no sea la mejor y tenga que ajustarlo después. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Entonces, la fecha de pago del SAC, dice, por problemas financieros se acordó con el personal no pagarlo el 18 de diciembre, sino que con el sueldo de diciembre. La fecha de pago del sueldo de diciembre es el 31 de diciembre del 2020. Como datos del trabajador me dice que la fecha de ingreso es el 1 de junio del 2017. El sueldo básico son los 41.325. Tiene 2 adicionales, antigüedad y presentismo, y está afiliado al sindicato y es el 2,5%. Como novedad del mes, dice que realizó 2 horas extras en días hábiles y 1 hora extra un día sábado después de las 14. Percibió comisiones por 3.620 pesos y trabajó el feriado del 8 de diciembre. ¿Sí? Además, como novedad, me dice, el 3 de diciembre del 2020 se recibió una cédula de notificación de embargo por una deuda comercial de 35.000 pesos. ¿Sí? Y me da como dato cuál es el sueldo mínimo vital y móvil del mes de diciembre del 2020, que es 20.587,50. ¿Sí? Y además me da un detalle de todas de las remuneraciones brutas del semestre. ¿Para qué les parece que le va a dar ese detalle? Por varias cuestiones. Primero, porque tengo que saber cuál es la mejor remuneración del semestre para calcular el pago del SAC, ¿sí? Pero para poder saber cuál es la mejor remuneración, tengo que ver cuánto le voy a pagar en diciembre. ¿Vamos al cálculo? Yo lo voy a hacer aparte, ¿sí? Como lo trabajaría yo en el pizarrón o como si yo sé que ustedes tienen el resultado ahí, pero creo que trabajándolo así les queda más claro. Lo que primero que tengo que partir son de los saberes remunerativos. Voy a liquidar el mes de diciembre. ¿Qué le voy a pagar en diciembre? Los saberes remunerativos. ¿Y qué le voy a pagar como haber remunerativo? El sueldo básico. ¿Trabajó el mes completo? ¿Trabajó los 30 días? Sí.
¿Se van a hacer un asadito? ¿Cuál es la remuneración del trabajador? 41.325. 41.325. ¿Sí? Vamos. Bien. ¿Qué más le voy a pagar? Tengo dos adicionales. Antigüedad y presentismo. Además, ¿qué me dice? Que tiene comisiones, ¿sí? Que trabajó hizo horas extras. ¿Y qué más? Y que trabajó el feriado. Todo eso forma parte ¿de qué? De la remuneración de diciembre. Yo el 31 de diciembre le voy a pagar el sueldo básico con la antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad del trabajador? El 3%. El 3% porque empezó en julio del 2017. A julio del 2020 ya le estoy pagando el 3%. Bien, el presentismo es el 8.33%. 8.33%. ¿Siempre sobre qué? Sobre el básico. Por el 3% más esto por el 8.33%. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahora? Además, ¿qué les voy a pagar? Me dice que le tengo que pagar, que recibió comisiones por 3.620. ¿Sí? Hizo horas extras y trabajó el feriado. ¿Cómo se pagaban las horas extras? ¿Se acuerdan? Para el cálculo de las horas extras, ¿qué es lo que tenía que sacar? El sueldo bruto habitual del trabajador. El sueldo bruto habitual del trabajador, ¿cómo era? El básico Más la más antigüedad y sus los presentismos. adicionales. Más los dos adicionales, 41.325, más este por el 3%, más esto por el 8.33%, ¿sí? A esto, ¿cómo le llamo? Sueldo bruto habitual. El sueldo bruto habitual, 47.012, 46.007,12, ¿sí? ¿Cómo se calculaban las horas extras? Dividido 200 por, dependiendo si es al 100 o al 50, o sea, 1 Bien. por 1,5 o por 2 De por la acuerdo. cantidad de horas extra. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que saber yo cuántas horas extra hizo. Yo sé que hizo 2 horas, estoy buscando acá que no lo tengo a mano, son 2 horas en días hábiles. 2 horas por 1.5. Y además hizo como horas extras 1 hora al doble, ¿sí? Una por la mitad, una al 50% y otra al doble. Para eso, ¿qué tenía que buscar? Se sacaba el sueldo bruto habitual dividido 200, el sueldo bruto habitual dividido 200 me daba el valor de la hora, ¿sí? Por 1,5 por, hizo 2 horas, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y además hizo 1 hora al doble.
sueldo bruto habitual dividido 200, la pago doble por 1. 460,07. Bien, a esto es el total que voy a pagar de horas extras, ¿sí? Voy a pagar de horas extras 1.150,18. ¿Hasta ahí estamos? Profe, Es más de lo que vi. Sí. ¿por qué era 200? ¿Por qué era 200? Porque si nosotros sacamos un promedio de la cantidad de horas que trabaja en el año mensual, el trabajador mensualizado me da 200. Y aparte es el límite de horas que puede hacer mensualmente un trabajador, ¿sí? No puede hacer más de 200 horas por mes un trabajador. Por eso se divide 200. Límite mensual de cantidad de horas si yo multiplico la cantidad de horas legales que tengo. ¿Sí? Si saco un promedio, me va a dar como máximo 200 que puedo hacer por mes. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Y además, ¿qué le tengo que pagar? Esto es las horas extras. ¿Qué hizo además? Trabajó un feriado. ¿El feriado cómo se pagaban? ¿Se acuerda que lo vimos el otro día? Profe, perdón, en las horas extras, Sí. donde hizo 2 horas, ¿por qué está multiplicado? Porque no llego a ver. Acá, En la de arriba. acá, por 1.5. Listo. Ahí está. ¿Ahora lo ves? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos al feriado. ¿Se acuerdan que lo dividíamos al feriado en la parte fija y en la parte variable? Para sacar el feriado, ¿sí? Parte fija. ¿Cómo sacábamos la parte fija? Sueldo bruto habitual dividido 25, ¿sí? Y la parte variable, ¿cuál era? Suma del mes anterior dividido 30. Vamos acá. ¿Cuál es el sueldo bruto habitual? 46.007 dividido 12, dividido 25, ¿sí? Y el mes anterior, para sacar la sumatoria del mes anterior, ¿qué uso? La tablita que tengo acá. Mes anterior, si estoy en diciembre, ¿qué voy a usar? Noviembre. Las horas extras, las comisiones y feriado como variables, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más esta suma dividido 30. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, 2.155,47. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algo más le tengo que pagar como haber remunerativo? A esto le llamo sueldo bruto. Bueno, esta suma 52.932,77. Le quiero poner así, lo prolijo y me queda bien. Al sueldo bruto, ¿qué le tengo que aplicar para llegar al neto de bolsillo del trabajador? ¿Qué le voy a descontar? Las retenciones y los descuentos, ¿sí? Entonces vamos a aplicarle. Yo les había dicho que a mí me gusta más que retenciones, serían descuentos desde
desde mi concepto. Si yo le llamo descuentos, es lo mismo. Descuentos. ¿Y qué le voy a descontar? Le voy a retener jubilación. ¿Cuánto de jubilación? Un 11%. O la ley 19.032. ¿Cuánto de la ley? Un 3%. Un 3% de obra social. Y además, ¿qué voy a descontarle? El sindicato me dice, ¿cuánto del sindicato? Un 2.5%, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa le tengo que descontar a este trabajador? El embargo. El embargo. Bueno, esto acá lo tengo claro. El 11% de qué? De esto, por esto, más esto, por esto, más esto, por esto, más esto, por el sindicato. ¿Sí? Acá vamos. Bien. Tengo que ver cómo le voy a embargar a este trabajador. ¿Qué es lo que le voy a embargar? ¿Cómo hago el cálculo del embargo? ¿En qué mes estoy? Sueldo bruto menos El sueldo bruto. Entonces vamos arrancando, ¿sí? Sueldo bruto del trabajador. ¿Cuál es el sueldo bruto del trabajador? ¿De dónde lo saco? 52, 62.000. 932. Los 52.932,77. ¿Sí? ¿Cuál es el sueldo mínimo vital y móvil del mes de diciembre? 20.587,50. 20.587,50. Pregunta, si en vez de trabajar 30 días hubiera trabajado 15 días, ¿qué sueldo mínimo vital y móvil uso? ¿Puedo usar los 20.587,50? Esos Dividido 2. dividido 2, o si hubiera trabajado 10 días, ¿cómo hago el cálculo del sueldo? Dividido 30 por la cantidad de días que trabajó, ¿sí? Si va a trabajar 10, si trabajó 10 días, ¿cómo hago el cálculo del sueldo? El sueldo del trabajo, el básico, dividido 30 por la cantidad de días que trabajó por más los adicionales. O sea, llevo un sueldo bruto por 30 días, por 20 días, ¿sí? O por 10, o por 15, o por lo que fuera. Entonces, ¿puedo aplicar el sueldo mínimo vital y móvil por 30 días? ¿Es justo? No. No, tengo que proporcionarlo a la cantidad de días efectivamente trabajados. Profe, ¿Sí? Acá trabajó los 30 días, ¿sí? Por eso uso los 20.587,50. profe, ¿Bien? Sí. una consulta, y eso de los días, ¿usted a qué se refiere, los días trabajados? Vamos a suponer Claro, que este trabajador estuvo de vacaciones en el mes de... Ahora lo hago acá en el ejemplo, ¿sí? Después hago el cálculo del sueldo mínimo vital y móvil como para tenerlo. Vamos a suponer que este trabajador cambia el enunciado y dice que se tomó vacaciones en noviembre y reingresa a trabajar el 9 de diciembre, ¿sí? O sea que no trabajó diciembre completo.
En vez de trabajar 30 días, trabaja 22 días, ¿sí? Igual, trabaja el 8 de diciembre y hace las horas extras. El resto es igual, ¿sí? Pero en vez de trabajar 30 días, trabaja 22 porque los anteriores formaban parte de sus vacaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Le voy a pagar los 41.325? No, se los voy a pagar proporcional por los 22 días, ¿sí? ¿Me van siguiendo? El sueldo bruto del trabajador ya no es los 52, sino que pasa a ser 40. 664 con 20. ¿Por qué? Porque no trabajó los 30 días, ¿sí? Porque se tomó vacaciones y empezó, o sea, parte de las vacaciones ya se las liquidé como corresponden antes de que empiece en el mes de noviembre. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Bien. ¿Yo puedo usar el sueldo mínimo vital y móvil por 30 días? No. El sueldo mínimo vital y móvil lo voy a tener que proporcionar a los 22 días. ¿Cómo lo proporciono? De la misma manera que el sueldo básico, más los 20. El sueldo mínimo vital y móvil, en este caso, va a ser 15.097,50. ¿Sí? ¿Se me ve? ¿Se me escucha todo? Sí, profe. ¿Estoy bien? Porque me quedé sin batería. Estoy con el Wi-Fi nuevamente y me parece que tengo buena señal. Aparentemente tengo buena señal. Bueno, Profe, sí, voy a poner entonces cargante. al salario mínimo vital y móvil lo divide por 30 y lo multiplica por los 22 días que trabajó si se toma vacaciones. Si fuera el caso que se toma Sí, vacaciones. Puede exacto. ser que por cualquier otro motivo no trabajó los 30 días, ¿sí? Bien. O sea, puede ser también una falta injustificada también, ¿no? Puede ser una falta injustificada. No estoy pagando 30 días y no estoy pagando 29. Entonces tengo que el sueldo mínimo vital y móvil no va a ser por los 30 días, va a ser por los 29, ¿sí? Voy a cargar el teléfono, chicos, porque si no, si se me corta. Ahí estoy, se ve. Me gastó la batería, terrible. Bueno, ¿se entendió lo que quise explicar acá? ¿Y cómo tengo que hacer cuando veo si es el doble del sueldo mínimo vital, sin embargo el 10 o el 20%? Yo acá no estoy con el ejercicio, ¿sí? Me acabo de inventar que trabajó 22 días. ¿Sobre qué voy a exceder? Voy a embargar sobre el excedente. En este caso voy a embargar sobre 25.566,70, ¿sí? Y para saber si embargo el 10 o el 20%, ¿qué tengo que comparar? Multiplicar ese sueldo El mínimo sueldo vital y móvil. mínimo vital y móvil que estoy usando, ¿sí? Siempre el que estoy usando por 2. Y lo comparo con el sueldo bruto del trabajador. ¿Cuál es mayor? El bruto. El bruto, ¿sí? El doble del sueldo mínimo vital y móvil, que en este caso estoy usando es 15.097,50. Lo comparo con los 40.664. Como es mayor, aplico el 20% de ¿qué? De los 25. De los 25. ¿Sí? En este caso, tendría que embargar ese importe.
Ahora se van a dar cuenta que me va a dar todo automáticamente. Bien, vamos al caso del ejercicio que había trabajado los 30 días completos. ¿Sí? El sueldo básico era los 41.325. ¿Sí? El sueldo mínimo vital y móvil es completo, 20.587,50. ¿Vamos todo de nuevo? ¿Repaso todo o no? ¿Repaso? No, profe, se entendió, creo. ¿Se entendió? Bien. Vamos al SAC. ¿Qué más me pide este ejercicio? Que se le pague el SAC. Que además haga el cálculo del sueldo anual complementario. Bien, para eso tengo que saber qué es el sueldo anual complementario. ¿Sí? Es un sueldo más que se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre. Estamos en diciembre para hacer el cálculo del SAC. ¿Estoy compartiendo? Sí. Tengo que ver cuál fue la mejor remuneración del semestre que estoy liquidando. El segundo semestre se incluye de julio a diciembre, ¿sí? Yo voy a trasladar mi... para poder llegar al sueldo bruto de diciembre, que ya como ustedes sabrán, las horas extras es esto, y las comisiones y los feriados, feriado más comisiones son esto. Pegar. ¿Cuál es la mejor remuneración? La de Noviembre. noviembre, ¿sí? Como es la de noviembre, para el cálculo del SAC, elijo, para el cálculo del SAC, el SAC segundo semestre, elijo la mejor remuneración, ¿sí? ¿Que cuál es? Los 55.462,20. Entonces, la mejor remuneración, Profe, ¿sí? ahí que pusiste a diciembre en el cuadrito. Si nosotros estamos devengando el mes de diciembre, ¿podemos tomar igual ese mes para hacer el SAC? Es que en realidad debes tomarlo, porque te dice que tenés que... ¿Te acordás que yo dije la historia del SAC? ¿Cuál era? Sí, los últimos 6 meses. Entonces, ese entraría. Es que en realidad no es los últimos 6 meses, es los 6 meses del periodo de SAC que estoy liquidando. Yo acá tomo año calendario, ¿sí? Tomo desde julio a diciembre y elijo la mejor remuneración. Siempre tomo de julio a diciembre para el cálculo del SAC. Claro. Del segundo Si semestre. sería más alto que noviembre, tomaría diciembre. Si tú fuera diciembre más alto que noviembre, tomarías diciembre, exactamente. Profe, ¿Qué pero es en lo que realidad pasa? se paga el 18, ¿no? Claro, eso iba a explicar. En realidad el SAC se paga el 18. Yo el 18 de diciembre no tengo la mejor, no es que no tengo la mejor remuneración, no tengo diciembre todavía. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos Mirar las anteriores. prácticamente qué es lo que debería hacer. Yo tendría que tomar la mejor remuneración hasta noviembre
elegir la mejor remuneración hasta noviembre y pagar el SAC completo, pagarlo como si trabajara diciembre completo, ¿sí? Cuando llega fin, con los haberes de diciembre, que ¿cuándo se pagan los haberes de diciembre? A mes vencido. Los primeros días de enero se pagan el mes de diciembre, ¿no? Cuando liquide diciembre, ajusto el SAC, si corresponde ajustarlo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Qué lindo lío, ¿no? Que nos armamos. ¿Qué es lo que se hace prácticamente? Y yo, por ejemplo, prácticamente trato de armar los sueldos de diciembre al 18 de diciembre. A no ser que me falte alguna comisión así media extraordinaria o algo así muy particular, yo trato de armar los sueldos de diciembre al 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 18 de diciembre ya tengo 18, 19, 20, o sea, ya estoy a fin de año, me quedan pocos días, ¿sí? La otra opción que muchas empresas hacen, en realidad liquidan un SAC estimativo, lo pagan como anticipo y después hacen un solo recibo como final. Pues si no hay que hacer doble recibo, ¿sí? Uno por el SAC y uno por el ajuste. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? En realidad, con esta nueva ley, ¿qué hizo el gobierno? Nos duplicó el trabajo, porque en realidad el SAC siempre se pagó al fin de diciembre, entonces yo ya tenía el sueldo de diciembre. Acá en realidad, ¿qué es lo que me puede pasar? Que me falten, los vendedores les faltan comisiones, me pueden faltar horas extras, ¿sí? Entonces nunca tengo el mes de diciembre completo. Yo particularmente, ¿qué hago? Tengo dos tipos de empresas, las que sé que pagan siempre el mismo sueldo, que no tienen ni comisiones, ni hora extra, ni nada, entonces liquido diciembre ya con los aumentos que haya y liquido el SAC como corresponde y me olvido. Trabajo como loca los primeros días, o sea, trabajo para liquidar el SAC, sueldo, y ya lo dejo preparado, pago el SAC. Y si no, hay otras empresas que sé que tienen comisiones, que pueden tener horas extras u otra cosa. Hago un estimativo de lo que supongo que voy a pagar en diciembre, que probablemente, y les mando a que liquiden un anticipo de sueldo, un anticipo de SAC bastante aproximado con la realidad. Cuando tengo el recibo de sueldo completo, en realidad liquido el SAC completo, liquido el recibo de aguinaldo y se lo pongo como anticipo y me queda, le pago la diferencia, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Se me está escuchando, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, Vamos, sigo. Vamos a ver cómo liquido el SAC. Entonces, elijo la mejor remuneración. ¿Cuál es la mejor remuneración en este caso? Noviembre del 2020. Los 55.462,60. Bien. ¿Trabajó el semestre completo? Sí, Como trabajó, sí, trabajó trabajó. si hubiera faltado un día, sí o sí hay que hacerlo por día, no se puede Ahora voy a hacer por hacer mes. ahora voy a hacer el ejemplo. Trabajó el semestre completo. ¿Sí? Entonces, como trabajó el semestre completo, ¿cómo hago el cálculo? Dividido 12 por 6. Dividido 12 por 6. Mejor remuneración, dividido 12 por 6. Mejor remuneración, dividido 12 por 6. ¿Sí? 227, 731. Vamos a copiar la forma. ¿Sí? Vamos a suponer
este es el ejercicio, ¿no? Estos son los datos del ejercicio. Vamos a suponer que este trabajador, en vez de empezar a trabajar, su ingreso a la actividad es el 1 de octubre. Empezó a trabajar el 1 de octubre del 2020, ¿sí? Su mejor remuneración, vamos a suponer que la antigüedad sigue siendo el 3% porque le dan antigüedad del 3%, ¿sí? Vamos a suponer de que empezó a trabajar el 1 de octubre. Entonces yo voy a tener sueldo, estos no los voy a tener, sigue siendo mi mejor remuneración el mes de noviembre. ¿Bien? La mejor remuneración sigue siendo 55.462,60. ¿Trabajó el semestre completo? No, No. ¿Cuántos meses trabajó? 3. 3. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Mejor remuneración dividido 12 por cuántos meses trabajó. 3. Por 3. 90. Por 3. Ahora lo hago por día, ¿sí? La mejor remuneración sigue siendo lo mismo, dividido 12 por 3. ¿Bien? Entonces, si hubiera empezado a trabajar el 1 de diciembre, el SAC sería 13.865,50, ¿sí? Una 12ª parte por cada mes efectivamente trabajado. ¿Se entiende que estoy haciendo como si fuera dos enunciados distintos? ¿O se están haciendo mucho lío? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, SAC bruto en este caso sería este. Y este. Aplico los descuentos. ¿Sí? El SAC es remunerativo, entonces está sujeto a aportes y contribuciones. Bien. Y además, ¿qué le tengo que descontar a este trabajador? Me gusta acá. El embargo. El embargo. Dijimos que el SAC también era embargable, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos el cálculo del embargo por el SAC? ¿Sí? El embargo, el SAC. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo podía embargar del SAC? Lo embargaba completo. Completo, o sea, tomo el SAC completo y le resto, ¿qué cosa? El sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí? El sueldo mínimo vital y móvil por mes completo, ¿cuánto es? O sea, el SAC es un sueldo más. Yo acá ese sueldo más lo pago completo porque trabajó el semestre completo, ¿sí? El sueldo más lo pago la mitad en junio y la mitad en diciembre. Acá yo estoy pagando la mitad del sueldo, digamos, de ese sueldo más. Entonces, ¿cómo tengo que usar yo el sueldo mínimo vital y móvil? Dividido 2. De la misma manera que hice este cálculo, ¿sí? Tengo que usar los 20, ¿sí? 587 con 87 dividido 12 por 6, ¿sí? Así como hice el cálculo de este SAC,
que es la mejor remuneración, acá sería el sueldo mínimo vital y móvil dividido 12 por 6, va a ser el sueldo mínimo vital y móvil que tengo que usar, más los 20.587 dividido 12 por 6, que es, por supuesto es la mitad. ¿Bien? Voy a embargar ¿sobre qué? Sobre el excedente. O sobre la diferencia, como quieran llamarle. 17.437,37. Voy a embargar un 10 o un 20%. Para saber si embargo un 10 o un 20%, multiplico, o sea, es el doble del sueldo mínimo vital y móvil que estoy usando. Los 20 acá, excepcionalmente, me da 20.587,87. Entonces, ¿cuánto voy a embargar? Un 20% ¿sobre qué? Sobre el excedente. Voy a embargar 3.487,47. Perdón, profe, justo se me cortó. ¿De dónde salieron los 27.731? 27.731. Mejor remuneración del semestre dividido 12 por 6. ¿Seguiste? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Este Sí, es el sí. SAC bruto. El SAC neto, o sea, el neto de bolsillo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Esto es lo que me pide el ejercicio. Es simple porque trabajó el semestre completo. Ahora, ¿qué pasa? Esperen que voy a copiar todo esto acá. Y voy a ir cambiando cuestiones. Si la fecha de ingreso hubiera sido el 1 de octubre del 2010. El SAC ya no sería 27.000 pesos, sino que voy a pagar 13.865,65. Bien. ¿Y cuál es el sueldo mínimo vital y móvil que voy a usar? ¿Puedo usarlo completo? ¿Lo voy a pagar completo? No. No. ¿Cuánto? De la misma manera que proporciono el SAC por 6, lo voy a proporcionar por 3. ¿Sí? Entonces, el sueldo mínimo vital y móvil para el SAC por 3 meses va a ser el sueldo mínimo vital y móvil proporcional por SAC de 3 meses son 5.146,97. ¿Y de dónde sale eso? ¿Sí? De proporcional el sueldo mínimo vital y móvil a los 3 meses, dividido 12 por 3. ¿Están hasta ahí? Sí, profe. Le aplico los descuentos a esto, por esto, por esto, por esto, esto. Y el embargo, en este caso, ¿cuánto es el embargo? El sueldo neto son los 13 menos, vamos a poner acá, la sumatoria de todo esto. ¿Bien? Casi siempre es el Llegamos al 20%, ¿o no? ¿qué?
que casi siempre es del 20%. Y hoy te puedo decir que sí, porque el sueldo mínimo vital y móvil está muy bajo, chicos. Tengan en cuenta que hoy, en junio, el sueldo mínimo vital y móvil es 25.272,50. Siempre hablando del sueldo bruto, ¿sí? Si una persona cobra 50.000, vamos a suponer 48.000 pesos de sueldo bruto, de sueldo neto, a eso sáquenle un 25%, o sea, si sueldos comunes, o sea, sueldos básicos, común y corriente sería un 20%, ¿sí? Menos. Te queda un sueldo de bolsillo de casi menos de 40.000 pesos, y los sueldos de bolsillos no están en 40.000 pesos, están un poquito más. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, casi siempre es el 20%. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo vital y móvil está muy bajo. ¿Se entendió lo que hice? ¿El cálculo de lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Dudas respecto a esto? Tengo un montón de preguntas creo que me han llegado cosas al Facebook, de chicos que nombré, me parece, y me mandaron los datos. Vi que abrieron un montón de cosas del Facebook. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. ¿El ejercicio está claro? Sí, profe. ¿Alguno me tiene algo que preguntar de que no haya entendido del ejercicio? Es un ejercicio que tiene de todo, tiene un poco de cada cosa. En realidad es como que combinamos en el mismo ejercicio todo lo que venimos practicando y haciendo durante todos estos días de práctica, ¿sí? Que fuimos aprendiendo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuánto dio el sueldo neto? Porque no llegué a notarlo. El sueldo, lo vuelvo a compartir, pero te lo puedo decir. 36.141,83. Ahí lo voy a compartir y lo vuelvo a poner. No estaba puesto en realidad. No lo armé. Perdón, no está mal, ¿eh? Esperen que tengo que sacar la sumatoria de esto. Más esto, menos 36.141,83, ¿sí? Listo, gracias. Otro punto importante del decreto 484 que no llegamos a terminar de leerlo, en realidad ustedes lo vieron, yo lo doy como que lo entendieron bien con Viviana, ¿sí? Y yo sé que Viviana lo explica bien y da muy bien la teoría. Pero bueno, a mí me quedan 3 cosas claras llevándolo a la práctica, ella lo que dio en teoría. En los embargos comerciales tengo que hacer 3 cálculos distintos del embargo. Uno por el sueldo, uno por el SAC y otro si hubiera indemnizaciones. Los 3 conceptos son embargables, ¿sí? Se embarga tanto el sueldo, el SAC y si hay indemnizaciones. Ya cuando veamos extinción van a haber indemnizaciones, ¿sí? Todos cálculos por separado, ¿sí? Para el sueldo y para el SAC siempre tengo en cuenta el sueldo mínimo vital y móvil por los días que estoy utilizando, ¿sí? Si trabajo el mes completo
por los 30 días completos. Si trabajó menos de la cantidad de días, o sea, si estoy pagando menos de 30 días, lo proporciono a la cantidad de días que estoy pagando. Con el SAC pasa lo mismo. En cambio, en los conceptos indemnizatorios, ¿sí? Yo ya desconté el SAC. ¿Y qué me dice? A los límites, en las indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechohabientes con motivo del contrato de trabajo o su extinción, serán embargables en las siguientes proporciones. Indemnizaciones no superiores al doble del salario mínimo vital mensual hasta el 10% del importe de aquellas. E indemnizaciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual hasta el 20% de aquellas. A los efectos de determinar el porcentaje de embargabilidad aplicable de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, deberán considerarse conjuntamente todos los conceptos derivados de la extinción del contrato de trabajo. Ya ahí no me dice que tengo que embargar sobre el excedente, en ningún momento me dice que tengo que embargar sobre la diferencia. Conclusión, sueldo sobre el sueldo, sueldo bruto menos sueldo mínimo vital y móvil que corresponda. SAC lo mismo, menos SAC menos el sueldo mínimo vital y móvil que corresponda. En las indemnizaciones se embargan en su totalidad, ¿sí? Se embargan en su totalidad, pero un 10, un 20%. O sea que comparo el total de las indemnizaciones con el doble del sueldo mínimo vital y móvil y las embargo completas. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. ¿Algo que me quieran preguntar? Lo de indemnizaciones. Bien. Dijimos, entonces, que se embargan sueldos, SAC e indemnizaciones. Con respecto a las indemnizaciones, se embargan en su totalidad, se embargan todos los conceptos indemnizatorios, pero ya no les descuento el sueldo mínimo vital y móvil, sino que las embargo completas. ¿Pero puedo embargar todas las indemnizaciones? No, no las puedo embargar todas. Tengo que embargar un 10 o un 20% de ese total de indemnizaciones. Es como que, digamos, como que ya usé el sueldo mínimo, ya resguardé el sueldo mínimo vital y móvil para ese mes, ¿sí? Porque lo que me dice la ley que yo no puedo embargar es, lo que es inembargable es el sueldo mínimo vital y móvil, y yo ya lo resguardé ese mes. Bien, las indemnizaciones ya está resguardado la parte que es sustancial para poder vivir. ¿Se entiende? ¿Estamos? Chicos, entre lunes y martes rinden la teoría, ¿no? ¿La van a rendir oral finalmente? Dijo Viviana. Y Sí, por profe. grupo. El lunes. Entre el lunes y el martes, entre lunes y martes. Ustedes, después Viviana me pasará las notas, pero ustedes saben que para poder acceder al integrador tienen que sacar tanto 5 en la teoría como en la práctica, ¿sí? Profe, Sí, una consulta. Y en la parte práctica, que es el lunes 7, ¿qué sí, entraría algún tema más? ¿O se falta? sí. Nos faltan dar 2 temas. Yo ahora los voy a introducir un poco a licencias, ¿sí? Suspensiones y licencias. Y después nos falta jornada por tiempo parcial. Hay 2 ejercicios más que no sé si ya están subidos al campus. Nosotros los vamos a dar el jueves y si quieren, mi idea es dar una clase de consulta el viernes. Ordenar, si me queda pendiente algo del jueves y dar una clase de consulta
el viernes o el sábado a la mañana. Por ahí puedo darla el sábado a la mañana. Total, no creo que podamos hacer mucho, no creo que podamos irnos a ningún lado, así que no. En principio, por ahí podría darla el sábado a la mañana, tipo 10 de la mañana, ¿sí? Una horita, como clase de consulta. Profe, ¿Lo van pensando? profe. Porque creo que vamos a terminar de dar el de dar las. Profe, Sí, le hago una consulta. En caso de que no se apruebe la teoría, ¿se puede rendir la práctica igual? no te va a servir porque si no tenés si no tenés la teoría aprobada, no vas a poder hacer el integrador. Ah, eso es lo que quería saber, si podía ser el integrador de la parte que apruebe o es en conjunto. No, es en conjunto. Vos tenés que aprobar cada cosa, tenés que aprobar con 5 la teoría y con 5 la práctica para que puedas hacer el integrador. Y en el integrador tenés que sacar 6 en la teoría y 6 en la práctica. Listo, ¿Sí? gracias, profe. Y después, recién después que tenga el 6 en cada uno de ellos, recién ahí podés promediar la nota. Si promedias más de 7, promovés, y si promedias menos de 7, no promoves. ¿Estamos? Sí, o sea, si sacás entre 5 y 6, entre 5 y 7, quedas regular. Y después tenés que rendir solo la teoría, con tu profesor de teoría. Bien, ¿algo más? ¿Hablamos rápido de suspensiones, les parece? Al menos 10, 15 minutitos. Hay que hacer una diferencia entre la licencia sin goce de sueldo y la licencia con goce de sueldo. Bien, si nosotros queremos determinar las licencias, una licencia por enfermedad, o sea, una licencia con goce de sueldo, entre comillas, es porque así lo establece la ley y hay que cumplir ciertos requisitos para esa licencia con goce de sueldo. Nos vamos a guiar por lo que dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 208 y siguientes, ¿sí? Eso lo vamos a ver después del parcial. Las licencias con goce de sueldo las vemos después del parcial. Lo que sí vamos a explicar, o vamos a ver la clase próxima, el tema de licencias sin goce de sueldo. O sea que si falta un trabajador en forma injustificada o pide un permiso del cual no puedo justificar, o sea, pide un permiso especial. A eso le llamamos licencia sin goce de sueldo, ¿sí? ¿Es una licencia o es una falta injustificada? ¿Cómo se expone eso en el recibo de sueldo, sí? Yo tengo que restarle al trabajador, o sea, forma parte de la remuneración del trabajador el total de los días, pero tengo que descontarle el importe por la falta injustificada. Si se lo tengo que exponer de tal manera que sea de la forma más clara posible para el trabajador. Entonces, se lo tengo que exponer en el recibo de sueldo como esa licencia sin goce de sueldo o esa falta sin justificar o esa suspensión del contrato de trabajo que no es remunerada. Bien, si yo quiero exponer cómo va en el recibo de sueldo, ¿se ven? ¿Estoy viendo? ¿Se están compartiendo? El ejercicio anterior Sí, estamos profe. viendo.
Sí. Lo quiero exponer, no voy a hacer el ejercicio nuevo, sino que voy a tratar de armar los saberes remunerativos, ¿sí? Con una persona que tiene una falta injustificada, ¿sí? Yo le voy a pagar el sueldo básico por los 30 días, y que vamos a suponer que son 50.000 pesos, ¿sí? La antigüedad es un 1%, vamos a poner. ¿Y el presentismo qué pasa? No lo tiene, No lo porque cobra. si falta, El presentismo, vamos a suponer que es el 10%, lo va a perder, ¿bien? La antigüedad, por supuesto, no la tiene, acá lo pierde. ¿Lo trabajó los 30 días? No, porque faltó un día sin justificación. Entonces, ¿qué pasa con la falta? La falta injustificada. Se la tengo que restar. ¿Y cómo resto esa falta injustificada? Tengo que sacarle a lo que estoy pagando, ¿sí? Los 50.500, ¿cómo le resto? Se lo resto al trabajador. Vamos a suponer que este trabajador no tenía otros conceptos que pagarle, ¿sí? Dentro del recibo del sueldo me va a figurar como negativo. Acá lo importante respecto a la falta injustificada es que el trabajador ese día no lo va a cobrar, ¿sí? ¿Y cómo lo expongo? Lo expongo restando en el recibo del sueldo. Tiene que quedar lo suficientemente claro para que sepa que de los 30 días, uno se lo estoy descontando porque no vino a trabajar, ¿sí? Porque no justificó la falta. O porque tiene una licencia, me pidió unos días porque tenía que hacer algún trámite personal o quería hacer algún viaje, algo en particular, ¿sí? O tenía que ir a jugar al fútbol a algún lado, porque suele haber torneos, y me pidió un par de días, ¿sí? Entonces, se lo tengo que exponer de la manera más clara posible para el trabajador. Entonces, profe, ¿y se ¿qué le dice? incluye la antigüedad? La antigüedad sí, lo que pierde es el presentismo. No, pero yo digo cuando le calculás la falta injustificada. La antigüedad sí, el presentismo no. ¿Ves de dónde lo saco? Sí, pero pensé que, digamos, directamente lo sacaba de los 50.000 sin incluir la antigüedad. No. Vos le estás descontando el día completo. Puede ser que alguno lo expongan acá, ¿sí? Vos le descontás el día acá y sacás la antigüedad. Sobre esto, más esto, ¿me entendés? Te va a dar lo mismo. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Vos podés poner la falta injustificada acá y sacar la antigüedad sobre este concepto y sobre este concepto. ¿Sí?
Bárbaro. En cambio, si yo tengo un día con una falta justificada, sea por días por enfermedad, yo tengo que liquidar 28 días, 29 días trabajados y uno por licencia por enfermedad de acuerdo a lo que me establezca la ley. Pero ¿cómo es el cálculo de la licencia por enfermedad? Lo vamos a ver después del parcial porque quiero explicar bien la próxima clase. Vamos a hacer el ejercicio y quiero explicar bien más que nada el tema de sueldo parcial, a tiempo parcial. ¿Vieron el tiempo parcial, no? ¿Vieron la modalidad de sueldo de tiempo parcial? Bueno, no quiero que se me duerman ya, yo tengo que dar la máquina. Dimos casi las 2 horas completas, a pesar de que al principio no andaba bien, no pude tomar lista, parece que me lo hubieran hecho a propósito, para que no tome lista, que me fueron la mitad, tengo que tomar lista al final, pero no soy así de mal. En realidad yo siempre digo que el que quiere seguir la materia lo puede hacer, el que no está en todo su derecho de estudiarla como quiera. Siempre uno trata de hacerlo mejor para que aprendan. Si no la quieren ver y la pueden estudiar solo, allá ustedes. Uno hace el esfuerzo y trata de conectarse. Y de que me entienda y de que cada uno que tenga alguna duda la pregunte. ¿Sí? Bueno. Algo que me quieran preguntar, mucha suerte para el lunes. Son un montón. ¿Cuántos grupos tienen? No sabemos, profe, pero somos bastante por lo que se ve en el grupo. Sí, son un montón. Bueno, ¿los abandono? Me están reclamando el ingreso. Nos Bueno, vemos, profe, profe. gracias. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.